Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo a todos los presentes. Permítanme, quienes hablan, mi nombre es Yair Brian Guillanía Escalante, estudiante de Derecho, Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Salís Gonzaga de Ica, cursando actualmente el tercer año. El día de hoy abarcaremos acerca de un tema muy importante que lleva por título los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. En mi exposición es informar cómo estos convenios hacen un gran cambio radical en nuestra legislación laboral. Sin más que decir, daré inicio a mi exposición. Para iniciar, vamos a explicar acerca de qué es la OIT. Como sabemos, el trabajo es aquella actividad socioeconómica y jurídica, por lo tanto, nos da un sentido de dignidad a nuestra vida diaria por realizar actividades honradas a la persona, por lo cual en el Perú la mayoría de personas realizan trabajos informales, ya que vivimos en una situación de informalidad y de pobreza extrema, por lo cual hombres y mujeres realizan diferentes trabajos en la vida diaria y en su mayoría, como podemos entender, son aquellas personas que carecen de derechos laborales y no saben de sus derechos básicos para gozar una vida saludable y segura. La Organización Internacional del Trabajo se va a basar en el organismo de la ONU relacionado con el mundo laboral. Esto se fundó en el convencimiento de que la justicia social es esencial para lograr la paz universal y duradera. La OIT promueve el trabajo decente para todas las personas con un arreglo a un programa que se debe fomentar siempre la justicia en los planos laborales y sociales. Y como historia, la OIT se constituyó en 1919 en el marco del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, con el propósito de garantizar una justicia social mediante el trabajo, y pasó a ser un organismo especializado de la recién creada ONU. Tras la Segunda Guerra Mundial, en historia y en la actualidad posee 187 países miembros que aún siguen aumentando. La OIT ha recibido el Premio Nobel de la Paz en el año 1969 y hoy en día es reconocida como una autoridad mundial en materia de trabajo, y como lo ha demostrado en aquellos momentos históricos, la labor de la OIT repercute en casi todos los aspectos de nuestra vida diaria, desde regulaciones sobre seguridad, sanidad e igualdad o políticas, siempre para combatir la discriminación, violencia y el acoso, lo que es en el trabajo. Es ahora donde existen normas internacionales de trabajo que nos protegen para erradicar el trabajo infantil, el trabajo forzoso, y también garantizar una remuneración equitativa por un trabajo de igual valor en ambos géneros. Van a crear también empleos y fortalecer protección social, de salud, y ayudar a adquirir las competencias necesarias para el éxito de las personas, y de manera profesional a entender los derechos de los trabajadores y también de los empleadores a través de un diálogo social. El mandato de la OIT forma parte de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el trabajo decente, que constituye el objetivo número 8 de la Agenda 2030 de la ONU, con una sede en Ginebra con más de 40 oficinas en todo el mundo. La OIT es la única organización internacional donde los gobiernos, empleadores y trabajadores tienen la acción tripartita y tienen la misma voz. En esta oportunidad hablaremos acerca de los convenios, y antes de hablar del convenio 87 y 98, a tratar qué es un convenio de la OIT. Pues para entender, los convenios son un conjunto de normas internacionales de trabajo que imponen obligaciones a los estados, cuya finalidad es mejorar las condiciones de empleo en todo el mundo. Y para dar una antesala a estos dos convenios mencionados, el número 87 es la libertad sindical y protección del derecho de sindicación. En el año 1948 establece el derecho de todos los trabajadores y empleadores a constituir la organización que estimen conveniente y a de afiliarse a ella sin ninguna autorización previa, y dispone una serie de garantías para el libre funcionamiento de tales organizaciones, como la injerencia a las autoridades públicas. En el convenio número 98, el derecho a la sindicalización y negociación colectiva del año 1949 prevé garantías contra los actos de discriminación antisindical y la protección de las organizaciones de trabajadores y también de empleadores contra los actos de injerencia de respecto unas a otras, así como las medidas destinadas a alentar la negociación colectiva.
El día de hoy vamos a abarcar un tema importante acerca de el convenio 87 y 98 de la OIT. El convenio 87 nos habla acerca de la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización. Es importante mencionar sus antecedentes, es tanto a nivel internacional como nacional. A nivel internacional tenemos. En la siguiente diapositiva hablaremos acerca del convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección sobre el derecho de sindicalización. Todos sabemos que la Declaración de Filadelfia fue adoptada el 10 de mayo de 1944. En su parte primera establece los principios fundamentales y también hace una mención a la libertad sobre asociación en su apartado B, lo cual es relevante mencionar porque por primera vez se reconocen en un texto internacional de carácter laboral, hace una mención a esta libertad pública, aunque no va a ser hasta la llegada del convenio 87, como veremos más adelante. Cuando el legislador internacional, dentro de su desarrollo de la libertad sindical, atribuye directamente a los empresarios y a sus representantes la facultad de organizarse colectivamente para la defensa de sus derechos e intereses. Asimismo, el Convenio 87, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicalización, fue adoptada en San Francisco en la 31ª reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo, llevada a cabo el 9 de julio de 1948, que entró en vigencia el 4 de julio de 1950. Y también es importante señalar que a nivel nacional esta libertad sindical. En esta siguiente diapositiva hablaremos acerca de que viene siendo protegida por la Constitución Política del Perú, en el artículo 28, en el cual nos señala que el Estado reconoce los derechos de la sindicalización, negociación colectiva y la huelga, que cautela su ejercicio de derecho al derecho democrático. En su inciso 1, en el cual establece que garantiza la libertad sindical y fomenta al mismo tiempo la negociación colectiva y promueve otras formas de solución pacífica. Los conflictos laborales, la convención colectiva tiene fuerza vinculante. En el ámbito lo concertado, entonces podemos decir que la libertad sindical, en otras palabras, es sin duda una de las garantías constitucionales que goza el trabajador peruano, en el cual nos sirve de respaldo legal para enfrentar cualquier situación que se pueda presentar en tela de juicio en el derecho de sindicalización. El decreto ley número 25593 es reconocida como la ley de relaciones colectivas de trabajo. En su artículo 2 nos hace mención algo importante que, por ejemplo, el Estado reconoce a los trabajadores el derecho de sindicalización sin autorización previa para el estudio, el desarrollo y la protección y defensa de sus derechos. También al interés y al mejoramiento social, económico y moral de sus miembros. En su artículo 3 también asimismo nos hace mención de que su afiliación es libre y voluntaria, es decir, que todos los trabajadores no pueden ser coaccionados por ninguna manera o por ninguna de las partes por parte del empleador, y que también su empleo no va a ponerse jamás en tela de juicio o riesgo a perder aquellas actividades por pertenecer. Asimismo, en el Perú, en el convenio 87, la OIT ha ratificado este convenio el 2 de octubre de 1960. En la siguiente diapositiva vemos los derechos que protegen el convenio 87, pero vamos a explicar qué es el convenio 87 y qué también establece. Es uno de los 8 convenios fundamentales, lo que significa que, por una parte, abarca un tema considerado como principio y a la vez derecho fundamental, como es la libertad sindical, que este principio se va a basar en que viene a estar incluido en la declaración de la OIT relativamente en los principios y derechos fundamentales del trabajo. Su estructura de este convenio está dividida en 4 partes. En primer lugar, nos va a enseñar y señalar que la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y disposición en diversas disposiciones finales. Asimismo, es importante señalar el cual los derechos principales que va a proteger este convenio 87, como son, en primer lugar, los trabajadores están en libertad de constituir y formar su sindicato, sin más requisitos que lo establecen las leyes de cada país.
en cuanto a un conjunto de formalidades de carácter administrativo que en ningún caso podrán ser contrarios a la voluntad individual de adherirse o de separarse de ellos sin distinción y sin autorización previa. Asimismo, hay otro derecho importante, el cual nos dice que ellos tienen la autonomía de su voluntad, lo cual va a significar que las autoridades encargadas de atender todo lo concerniente a la relación de trabajo, es decir, 2. Los empleadores no podrán intervenir en la manifestación personal y en la organización colectiva de la misma que se desprenda. Asimismo, establece que los sindicatos no podrán ser disueltos por la vía administrativa, tampoco podrá utilizar esta vía administrativa para suprimir o al mismo tiempo disolver ningún sindicato. Este hecho solo se podrá dar siempre por autorización judicial y que sea siempre la autoridad competente para decretarlo. Quinto, asimismo hay que mencionar el acto administrativo de registro sindical debe tener únicamente finalidades a fin de adquirir la personalidad jurídica que todo sindicato requiere para su apelación. Asimismo, la personalidad jurídica de los sindicatos requiere para su operación. La personalidad jurídica de los sindicatos no debe quedar nunca sujeta a ninguna condición previa impuesta por alguna autoridad o en ningún caso, por ningún concepto, las garantías otorgadas a la libertad sindical podrán siempre afectar el poder político cuyo respeto merece atención primaria. Y séptimo, que por parte de los sindicatos tendrán siempre la libertad de formarse y constituirse federaciones o confederaciones según los convengan los particulares e intereses, como su asociación profesional, donde este convenio básicamente lo que busca es proteger la libertad de los trabajadores y de empleadores, sin distinción alguna de organizarse para fomentar y defender sus intereses. El convenio 87 entonces podemos decir que reconoce a los trabajadores que tienen el derecho a constituir sus organizaciones que por ejemplo estimen conveniente y de afiliarse a ellas para poder defender sus intereses, sabiendo aún que los trabajadores en este caso son la parte más débil de la relación laboral frente al empleador. En la siguiente diapositiva nos habla acerca del convenio 98 relativo a la aplicación de los principios de derecho de sindicación y negociación colectiva. El convenio 98 de la OIT entra en vigencia el 1 de julio del año 1949 en Ginebra, Suiza, que también establece que los trabajadores deberán usar una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente siempre a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Este convenio es fundamental porque dispone que los trabajadores deberán gozar de una adecuada protección contra todo acto de discriminación antisindical, incluido el requisito de que un trabajador no se afilie a un sindicato o el de dejar de ser miembro de un sindicato. Por último, ser despedido por parte del empleador. Consiguientemente esto a su afiliación sindical o de su participación en las actividades sindicales. Asimismo, este convenio es importante mencionarlo porque el Perú lo ha ratificado el 13 de marzo del año 1964. Mediante este convenio busca siempre proteger a los trabajadores, básicamente siempre en dos situaciones particulares, como, en primer lugar, condicionamiento a la permanencia al empleo de que no se fijen un sindicato o dejen de ser miembro de uno. Y número dos, que vendría a ser de que podrían ser despedidos o perjudicados a causa de una filiación sindical o de su participación en aquellas actividades sindicales. Este convenio estipula que las organizaciones de trabajadores y empleadores deberían de gozar una adecuada protección contra todo acto de injerencia o de una respecto de otra. Y en su artículo 2, este convenio también nos habla básicamente y señala que las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberían gozar una adecuada protección contra todo acto de injerencia, de unas también respecto que de otras, que se realice directamente por medio de los agentes o miembros. En su constitución nos habla que este acto de administración, pero ¿qué son los actos de injerencia o por qué se dan los actos de injerencia? Básicamente son medidas que tienden a fomentar la constitución
de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores a sostener económicamente a organizaciones de trabajadores con el objeto de colocarlas bajo el dominio de un empleador o bajo el control de un grupo de empleadores. Es decir, se estaría transgrediendo y violentando a la vez el derecho a la libertad sindical. La Convención señala que en caso de ser necesario deberán crearse organismos adecuados para garantizar el respeto a este derecho de sindicación. A este convenio asimismo consagra el derecho a la negociación colectiva. Pero, ¿qué es la negociación colectiva? Son aquellas negociaciones que entra un empleador y un grupo de trabajadores para establecer y mejorar las condiciones de empleo. El resultado de este proceso o procedimiento es un convenio colectivo. Los sindicatos y otras organizaciones laborales que representan los empleados en la negociación. Asimismo, hay que mencionar que el convenio número 98 se adoptó con el propósito de completar algunos aspectos del convenio 87, o sea, lo completen o lo completaban. Y también es importante que va a tener siempre tres ejes principales. El primero va a venir a ser que va a garantizar medidas de protección contra actos de discriminación antisindical, tanto en el momento de la contratación como también en el periodo de empleo, incluido el momento de la terminación de la relación laboral. Asimismo, es importante mencionar que el segundo objetivo busca este convenio garantizar las medidas de protección contra los actos de injerencia en los asuntos internos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Y el objetivo número 3 viene a ser adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estipular y fomentar el empleo y el desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria a fin de reglamentar siempre las condiciones de empleo a través de estos contratos colectivos. Eso sería todo. Muchas gracias.